La migración inversa se refiere al movimiento de personas que deciden abandonar su país de origen para establecerse en otro país diferente, generalmente debido a razones económicas, sociales o de calidad de vida. A diferencia de la migración tradicional, en la que las personas se trasladan de países en desarrollo a países desarrollados, la migración inversa implica que ciudadanos de países desarrollados se dirijan a países en desarrollo en busca de nuevas oportunidades y condiciones favorables. En los últimos años, se ha observado una creciente tendencia de estadounidenses que optan por mudarse a México. Esta tendencia ha ganado popularidad debido a varios factores, como un costo de vida más bajo, un clima agradable, hermosos paisajes, acceso a servicios médicos de calidad y una cultura rica y diversa. Además, la posibilidad de trabajar de forma remota ha facilitado que más estadounidenses elijan establecerse en México, ya que pueden mantener sus empleos y aprovechar los beneficios de vivir en un entorno más asequible y atractivo. Comprender las razones detrás de la decisión de los estadounidenses de mudarse a México es importante por varias razones, incluido su impacto económico. La migración de personas con recursos y habilidades específicas puede tener un impacto en la economía tanto del país de origen como del país de destino. El éxodo de California continúa mientras los residentes se dirigen al sur de la frontera. Más de 300.000 personas abandonaron California en lo que algunos llaman el éxodo de California. Muchos de ellos se fueron a estados como Texas, Arizona y Washington, y un número creciente de ex-californianos están emigrando fuera del país y, en cambio, se dirigen al sur de la frontera en busca de un estilo de vida más relajado y asequible en México. California es consistentemente uno de los estados más caros del país para vivir. El precio promedio de venta de una casa en California es de aproximadamente 70 millones de pesos. Solo los hogares del estado más ricos pueden permitírselo. En el cuarto trimestre, el crecimiento de la población de California ha disminuido durante más de 30 años. Pero gracias al auge del trabajo remoto debido a la pandemia de COVID-19, esas tendencias se han acelerado. Sin embargo, hay algunos contratiempos. Muchos críticos argumentan que los estadounidenses están aumentando el costo de la vivienda para los locales y los están excluyendo del mercado. Es importante considerar múltiples factores al analizar por qué algunos estadounidenses podrían estar eligiendo mudarse a México en busca de oportunidades económicas. Algunos posibles factores son el costo de vida. México puede ofrecer un costo de vida más bajo en comparación con algunas áreas de Estados Unidos, lo que puede resultar atractivo para aquellos que buscan reducir sus gastos y estirar su presupuesto de jubilación y calidad de vida. México puede ser considerado un destino atractivo para jubilados estadounidenses, ya que ofrece un clima agradable, servicios médicos accesibles y una amplia gama de opciones de estilo de vida a un costo más bajo, así como oportunidades de empleo y emprendimiento. Algunos estadounidenses pueden buscar oportunidades laborales o de emprendimiento en México, donde pueden encontrar un entorno empresarial favorable, costos de operación más bajos y una economía en crecimiento. El cambio tecnológico y las tendencias globales pueden estar afectando a ciertas industrias en Estados Unidos, lo que lleva a algunas personas a buscar nuevas oportunidades en otros países, incluyendo México. Es importante tener en cuenta que no todos los estadounidenses están huyendo de Estados Unidos hacia México. Las decisiones individuales de migrar pueden estar influenciadas por una combinación única de factores personales, económicos y sociales, incluyendo el costo de vida. En general, México tiene un costo de vida más bajo en comparación con muchas áreas de Estados Unidos. Los precios de bienes y servicios como la vivienda, la alimentación y el cuidado de la salud tienden a ser más accesibles en México. Esto puede resultar atractivo para aquellos que buscan reducir sus gastos y mejorar su situación financiera. Es importante tener en cuenta que los motivos para que los estadounidenses se muden a México pueden variar ampliamente según las circunstancias y preferencias individuales. Estos puntos ofrecen una perspectiva generalizada de algunos de los factores que pueden influir en la decisión de algunas personas.
el éxodo masivo de California también contribuyó a los altos costos de vida en el llamado Estado Dorado, donde la inflación en productos como la gasolina o los alimentos se disparó desde la llegada del gobernador Gavin Newsom. Según el periodista Alex Oliveira, la migración hacia Texas, Washington, Arizona y especialmente hacia los estados fronterizos de México se debe a lo barato de su estilo de vida, aunado a las facilidades que ofrece trabajar desde casa. Uno de los resultados que dejó la pandemia. De acuerdo con los medios, el salario promedio en California es actualmente hasta 112,000 pesos más alto que los 18,000 pesos en México, con salarios mínimos de $14 por hora en Estados Unidos y $3 por hora en México. Por otra parte, los costos de la gasolina en California rebasan los $6, mientras que las propiedades están por encima de los $800,000 y la renta promedio es de $4,000. En México, las residencias están por encima de los $60,000 y las rentas promedio, aunque no se especificaron las zonas, se posicionaron alrededor de los $4,000. Según el periodista Alex Oliveira, por $400 al mes es posible rentar una casa de 2 recámaras, 3 baños, alberca y seguridad en México, mientras que en California un ciudadano promedio puede llegar a gastar hasta $1,000 al norte de la frontera con San Diego o hasta $2,000 al mes por un departamento de una recámara en Hollywood. Por lo tanto, hasta 200,000 personas huyeron de California hacia los estados colindantes y 100,000 personas salieron de la ciudad. Sin embargo, conservan todavía el título del estado más poblado en Estados Unidos. Con más de 20 millones de personas, lamentablemente explicaron. Esto ha causado un proceso de gentrificación en el que se ha excluido a los mexicanos que no cobran en dólares, volviéndose mucho más caro rentar, provocando que estos, a su vez, busquen otros barrios donde vivir. Con el caso de Nueva York, por ejemplo, todo el mundo quiere vivir en Nueva York también por los grandes salarios, pero por eso hace que la iglesia mucho más caro cambios dio esas ciudades más pequeñas o quizás no tan transitadas. El costo va a ser mucho menor. Y eso fue lo que pasó también en California con el ex oeste del ex California, que se dice porque ahora ya no hacía falta ir físicamente a trabajar o estar físicamente en la... Eso lo entendieron tanto los trabajadores como las multinacionales, apartándose costos. Ya la empresa no tenía de una oficina en California o un edificio con mucha gente trabajando allí físicamente. Y lo mismo, las personas no tenían físicamente a trabajar a dicho lugar en California, sino que podían hacerlo desde otros países. Desde otra casa puedan firmar contratos a armar planillas, hacer un montón de cosas mismos, a dar conferencias o asistir a conferencias desde su computadora, desde su ordenador y garantizar que iban a seguir trabajando y que básicamente era lo mismo, pero aparentaban costos. Y eso fue lo que pasó mucho. Fue el cambio. Cultura en el trabajo de California, básicamente ya no tenía que ir físicamente, sino que respondía a su trabajo a través del teletrabajo. Entonces, como lo mencionamos básicamente, ¿qué pasa con el teletrabajo, con el trabajo a distancia? Mucha gente, sobre todo los californianos, que estamos hablando durante todo este video, van a ir hacia lugares, por ejemplo, como México, el cruzar la frontera Taza-México, un lugar que abarata bastante el costo. Por ejemplo, en California, pagaba $4,000 el alquiler mensual, o en Los Ángeles, que tienes un promedio de $3,000 a $2,000 al mes en México por el mismo, la misma habitación, el mismo ambiente, la misma casa, por así decirlo, pagas $600, es una diferencia abrupta entre par $4,000 a solamente por $600 por el mismo espacio. Digamos, entonces, ya era un montón. Era obvio que mucha gente al ver esa oportunidad, es decir, un buen trabajo, de un buen salario, voy a buscar mejor esa oportunidad que abaraten costos y encima pueda vivir mejor. Y es lo que está pasando con California en este momento, y es por eso que los estadounidenses están abandonando su país. Eso sí, supongamos que vas a Tijuana, te quedas aquella una casa muy grande. Bueno, a lo sumo, el precio ronda entre unos $1,000 a $2,000. Aún así, es una diferencia muy amplia para muchos.
Van a pensar que esto beneficia a México, pero no es tan así porque vamos a ver cómo pasa en cualquier parte del mundo, cómo pasa un mayor y distintos estados en distintas partes del mundo. ¿Qué pasa cuando el lugar que es relativamente pobre con una población que contiene un salario bajo o que sea muy justo? ¿Qué pasa cuando la gente que tiene un poder económico mucho más alto viene a la misma zona donde vive gente, digamos pobre por así decirlo? Esa zona se ha convertido en una zona mucho más cara, mucho más atractiva para esa gente que obviamente tiene más dinero. Por tanto, va a aumentar el precio que a mayor demanda. ¿Ya saben cómo es? La oferta demanda a empezar a subir más porque gente obviamente puede pagarlos. Hace mucho más popular y bueno que pasa. La gente más pobre, que no tiene tanto por adquisitivo, tiene que ser desplazada. Tiene que irse a ese lugar porque no puede obviamente pagar lo mismo que puede pagar un norteamericano que tiene un sueldo muy, pero mucho más alto. Entonces, eso también, lo que estuvo pasando. Entonces, México no está siendo muy favorecida en este sentido, ya que están desplazando a mucha gente que no puede pagar ni siquiera el alquiler. Obviamente, los estadounidenses tienen un poder adquisitivo mucho más grande que el que se ofrece en un país como México. Esto es algo gravísimo también, ya que afecta no solo a México, sino también a Estados Unidos. Por lo tanto, hay dos situaciones. Depende del lado también de donde uno lo vea. ¿Qué opina acerca de esto? Si tan a favor, están en contra del de trabajo.